Te damos la bienvenida a esta actividad preventiva donde adquirirás conocimientos claves para proteger tu salud y bienestar en tu lugar de trabajo. Prevención de la exposición a ruido. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? En primer lugar, dar a conocer las medidas preventivas para disminuir la incidencia y prevalencia de hipoacusia según lo señalado por el Protocolo de Vigilancia del Ambiente de Trabajo y de la Salud de los Trabajadores con exposición a ruido. Proveer la capacitación necesaria para identificar los niveles peligrosos de ruido, comprender el riesgo de pérdida auditiva y conocer las medidas que se deben tomar para trabajar de manera segura a fin de evitar este problema. Protocolo de exposición ocupacional a ruido. Es el protocolo de exposición que establece el Ministerio de Salud y que entrega las directrices para la elaboración, aplicación y control de los programas de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al agente ruido y de los ambientes de trabajo. Los objetivos de Prexor: 1. Es contribuir a disminuir la incidencia y prevalencia de hipoacusia de origen laboral. 2. Establecer criterios comunes sobre el concepto de exposición para efectuar el seguimiento y establecer los plazos en las acciones preventivas y sanitarias. 3. Mejorar el diagnóstico oportuno y el control de salud de los trabajadores. 4. Implementar, desarrollar y evaluar el plan a través de mecanismos tripartitos y que fortalezcan la participación de los trabajadores y el trabajo intersectorial. Guía técnica para la elaboración del sistema de gestión para la vigilancia de los trabajadores expuestos a ruido. Nos vamos a referir a la guía técnica para la elaboración del sistema de gestión para la vigilancia de los trabajadores expuestos a ruido. Toda empresa en la que existan áreas productivas o fuentes de ruido que puedan generar en algún puesto de trabajo niveles continuos equivalentes, niveles de presión sonora, en el rango del daño auditivo, es decir, iguales o superiores a 80 decibeles A, deberá confirmar o descartar la presencia de ruidos de este nivel. Para esto se deberá llevar a cabo un reconocimiento de las condiciones del puesto de trabajo y, en caso de dudas, una medición de diagnóstico o screening de acuerdo a lo establecido en el ítem 5.1 de la Metodología Nacional de Referencia en la materia. Para revisar en primer lugar la normativa legal, vamos a verificar algunos artículos relacionados con la exposición laboral a ruido que establece el Decreto Supremo número 594. El artículo 70 establece que en la exposición laboral a ruido se distinguirán el ruido estable, el ruido fluctuante y el ruido impulsivo. Artículo 71. Ruido estable es aquel ruido que presenta fluctuaciones del nivel de presión sonora instantáneo o iguales a 5 decibeles A lento durante un periodo de observación de 1 minuto. Ruido fluctuante es aquel ruido que presenta fluctuaciones del nivel de presión instantáneo superiores a 5 decibeles A lento durante un periodo de observación de 1 minuto. El ruido impulsivo es aquel ruido que se presenta impulsos de energía de duración inferior a 1 segundo a intervalos superiores a 1 segundo. Artículo 74. La exposición ocupacional a ruido estable o fluctuante deberá ser controlada de modo que para una jornada de 8 horas diarias ningún trabajador podrá estar expuesto a un nivel de presión sonora continuo equivalente superior a 85 decibeles A lento medidos en la posición del oído del trabajador. Artículo 75. Niveles de presión sonora continua equivalentes diferentes a 85 decibeles A lento se permitirán siempre que el tiempo de exposición a ruido del trabajador no exceda los valores indicados en la siguiente tabla. Vamos a revisar en la primera columna, tenemos los niveles de presión sonora equivalente
medidos en decibeles A lento, y en la segunda columna del lado derecho tenemos el tiempo de exposición por día, y está establecido en horas, minutos y segundos. Si revisamos el primer valor, 80 decibeles A lento, el tiempo de exposición por día son 24 horas. Si revisamos el valor de 85 decibeles A lento, tenemos un tiempo de exposición por día correspondiente a 8 horas. Si revisamos el 94 decibeles A lento, el tiempo de exposición por día corresponde a 1 hora solamente. Luego, si revisamos el nivel de presión sonora equivalente de 100 decibeles, el tiempo de exposición por día baja considerablemente a 15 minutos. Y cuando nos vamos ya a niveles de presión sonora equivalente del orden de los 115, ahí estamos en segundos, y para 115 decibeles A lento correspondería un tiempo de 29,12 segundos. Esa es la diferencia que podemos revisar respecto a los niveles de presión sonora equivalente, lo que el trabajador puede estar expuesto con relación al tiempo que él puede permanecer. Esto es considerando sin su uso de equipo de protección auditivo. El artículo 77 establece que en ningún caso se permitirá que trabajadores carentes de protección auditiva personal estén expuestos a niveles de presión sonora continuos equivalentes superiores a 115 dB lento, cualquiera sea el tipo de trabajo. El artículo 79 establece la exposición ocupacional a ruido impulsivo deberá ser controlada, de modo que para una jornada de 8 horas diarias ningún trabajador podrá estar expuesto a un nivel de presión sonora PIC superior a 95 decibeles C, PIC medidos en la posición del oído del trabajador. Veamos ahora qué es el ruido. El ruido es una oscilación del aire que al golpear el tímpano es interpretada por el oído y el cerebro. Generalmente hablamos de ruido por sonidos que son innecesarios y desagradables. Se considera esencialmente cualquier sonido innecesario e indeseable, y es por ello que puede deducirse que se trata de un riesgo laboral que puede desencadenar daños a la salud. Es un agente físico y está presente en mayor o menor nivel en toda actividad o proceso productivo. Una exposición prolongada a ruido puede producir pérdidas auditivas temporales o permanentes en cualquiera de sus grados, pero una vez que se produce, la pérdida es permanente e irreversible. Adicionalmente, esta exposición puede acarrear otras consecuencias para la salud del trabajador, como por ejemplo, efectos sobre el sistema nervioso central, el equilibrio y otros efectos no auditivos tales como dificultad en la comunicación, alteraciones del sueño, disminución de la capacidad de concentración, entre otros. En esta gráfica, que es una referencia de la OMS, Organización Mundial de la Salud, podemos verificar algunas situaciones cotidianas de la vida y en relación con sus niveles de presión sonora equivalente. Entonces, en primer lugar, debemos establecer que según la OMS, el nivel de ruido seguro corresponde a 55 decibeles. Luego, el máximo ruido que se puede escuchar en 8 horas seguidas es 85 decibeles. Y al final de la tabla nos menciona que el umbral del dolor corresponde a niveles de presión sonora equivalente correspondientes a 120 decibeles. Entonces, cuando revisamos algunas de las situaciones cotidianas, por ejemplo, tenemos que una conversación en voz baja son 30 decibeles. Una conversación normal son 60 decibeles. Una lavadora, el nivel de presión sonora equivalente, son 70 decibeles. Una aspiradora son 75 decibeles. El tráfico en la ciudad corresponde a 85 decibeles. Un secador, que es un elemento doméstico que es bastante utilizado,
tiene un valor de 100 decibeles. Una motosierra son 110 decibeles, un concierto son 115 decibeles, un rayo son 125 y un avión despegando son 130 decibeles. Aquí podemos ver en distintas actividades cuál es el efecto de los niveles de presión sonora que el ser humano está recibiendo en actividades que la mayoría de ellas son situaciones cotidianas. Interferencias sonoras. Los elevados niveles sonoros existentes en la industria dificultan las conversaciones entre los trabajadores, lo que genera una situación no deseada en un ser social como el ser humano. La situación se agrava en las ocasiones en las que un trabajador necesita la comunicación oral para la realización de su trabajo. Así, cuando se realizan trabajos coordinados entre varias personas, una incorrecta interpretación de órdenes o instrucciones pueden dar lugar a situaciones de riesgo que no pocas veces han terminado en accidentes de trabajo con lesiones e incluso la muerte de algún trabajador. Tipos de ruido. Existen diferentes tipos de ruido, cada uno con distintas características, pero todos tienen en común el que llegan a nuestros oídos y nos provocan daño irreparable. En primer lugar, el ruido inestable o continuo es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora instantáneo inferiores o iguales a 5 decibeles a lento durante un periodo de observación de 1 minuto. El ruido estable se produce por maquinaria que opera del mismo modo sin interrupción, por ejemplo ventiladores, bombas y equipos de proceso. El ruido fluctuante es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora instantáneo superiores a 5 decibeles a lento durante un periodo de observación de 1 minuto, cuando la maquinaria opera en ciclos o cuando pasan vehículos aislados o aviones. El nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. Ruido impulsivo es aquel ruido que presenta impulsos de energía acústica de duración inferior a 1 segundo a intervalos superiores a 1 segundo. El ruido de impactos o explosiones, por ejemplo de un martinete, una troqueladora o pistola, es llamado ruido impulsivo. Es breve y abrupto y su efecto sorprendente causa mayor molestia que la esperada a partir de una simple medida del nivel de presión sonora. Por otra parte, los efectos del ruido sobre la salud de los trabajadores establece lo siguiente. Las molestias debidas al ruido dependen de numerosos factores. El índice que se seleccione debe ser capaz de contemplar las variaciones o diferentes situaciones de los siguientes aspectos, entre otros. A. La energía sonora. Las molestias que produce un sonido están directamente relacionadas con la energía del mismo. A más energía, sonido más fuerte, más molestia. El índice básico relacionado con la energía sonora es el nivel de presión sonora. B. El tiempo de exposición. Para un mismo nivel de ruido, la molestia depende del tiempo en que un determinado trabajador está expuesto a ese ruido. Podemos estar contemplando periodos de segundos, minutos, horas o incluso una vida laboral entera expuesta a ruido. En general, un mayor tiempo de exposición supone un mayor grado de molestia. C. Características del sonido. Para un mismo nivel de ruido y un mismo tiempo de exposición, la molestia depende de las características del sonido, espectro de frecuencias, ritmo, etc. La música es un sonido que en general resulta agradable. D. El receptor. No todas las personas consideran el mismo grado de molestia para un mismo ruido. Dependiendo de los factores físicos, distintas sensibilidades auditivas y en mayor medida de factores culturales, lo que para uno son ruidos muy molestos, para otros pueden no serlo. Los factores culturales están relacionados con la experiencia vital del sujeto y sus expectativas. Distintas sociedades reaccionan de manera diferente a diferentes sonidos, más o menos familiares. En las culturas occidentales, las mayores diferencias se encuentran entre los habitantes de los pequeños núcleos rurales y los de las grandes ciudades.
Dentro de un mismo sector de la población, el factor edad parece ser también significativo. La actividad del receptor. Para un mismo sonido, dependiendo la actividad del receptor, este puede ser considerado como un ruido o no. El caso más evidente es el de los periodos de descanso. Un sonido que puede ser considerado como agradable, un concierto de música, por ejemplo, se convierte en un ruido molesto si el receptor pretende dormir. Sonidos que durante la actividad laboral pasan desapercibidos se convierten en ruidos perfectamente reconocibles en periodo de descanso. Algunas actividades o estados requieren ambientes sonoros más silenciosos. Por ejemplo, cuando se va a realizar lectura en las zonas de hospitales, donde hay enfermedades, en conversaciones, etc., percibiéndose como ruido cualquier sonido que no esté relacionado con la actividad. Son conocidos los efectos del ruido y entre otros podemos mencionar lo siguiente: alteraciones del sueño, hiperirritabilidad, trastornos en la capacidad de atención y de memorización, alteraciones del sistema nervioso, cardiovascular, hormonal y digestivo. Esos son algunos de los efectos que genera el ruido en el estado de las personas. El oído humano está constituido de tal manera que solo puede soportar sin daño una carga acústica que se encuentra dentro de unos parámetros muy determinados. Uno de los problemas de la contaminación acústica es que cuando detectamos los primeros síntomas de daños, ya se han producido trastornos en nuestro organismo. Algunas señales de alarma, que el ruido de alrededor es demasiado alto, puede ser si se tiene que gritar para ser escuchado por encima del ruido, o si no se puede entender a alguien que le está hablando a una distancia corta. La sordera o hipoacusia aparece con niveles de 90 decibeles y superiores mantenidos. Una razón por la cual la gente no nota el daño que el ruido produce es porque la exposición excesiva al ruido causa pocos síntomas. La pérdida de audición rara vez es dolorosa. La hipoacusia sensorio-neural. Dentro de las enfermedades profesionales, la hipoacusia por exposición a ruido laboral presenta una alta prevalencia. La pérdida auditiva inducida por ruido afecta principalmente la capacidad del individuo para interactuar, tanto en el trabajo como socialmente, impactando directamente la calidad de vida. Agravando aún más la situación, sobre el 20% de los afectados sufren tinnitus, que es un sonido o un zumbido en el oído, lo que aumenta su problema de hipoacusia. En esta figura esquemática podemos observar una línea de decibeles que van desde los 20 hasta los 140, en donde hay una indicación con respecto a los 50 decibeles que la mayoría de las personas no siente molestias. Sin embargo, cuando llegamos cercano a los 55 decibeles, el 10% de la población siente molestias. Tenemos un límite superior de tolerancia, que son los 65. Sin embargo, de los 80 decibeles hacia arriba, como lo hemos visto en las láminas anteriores, el oído se empieza a sufrir lesiones. Esta figura esquemática nos ayuda a entender los efectos del ruido en la salud, y en general depende del nivel de presión sonora, qué tan fuerte es percibido el sonido, cuántos niveles de presión sonora equivalentes, los decibeles A, la frecuencia, qué tan agudo o grave es un sonido, y el tiempo de exposición, momentos o actividad en la cual se escucha el ruido y por cuánto tiempo se prolonga ese ruido. Además de la pérdida de audición, la exposición de ruido en el lugar de trabajo puede provocar otros problemas, entre ellos de salud crónico.
La exposición al ruido durante mucho tiempo disminuye la coordinación y la concentración, lo cual aumenta la posibilidad de que se produzcan accidentes. El ruido aumenta la tensión, lo cual puede dar lugar a distintos problemas de salud, entre ellos trastornos cardíacos, estomacales y nerviosos, y se sospecha que el ruido es una de las causas de las enfermedades cardíacas y las úlceras de estómago. Los trabajadores expuestos a ruido pueden verse afectados de nerviosismo, insomnio y fatiga, es decir, que se sienten cansados todo el tiempo. Una exposición excesiva al ruido puede disminuir además la productividad y ocasionar porcentajes elevados de ausentismo. Pero, ¿cómo saber si el nivel de ruido en el trabajo es excesivo? Si se debe hacer lo siguiente: por ejemplo, gritar para que lo escuchen si está a una distancia de un brazo, 60-90 centímetros, apagar los equipos para que lo escuchen, o trasladarse a otro lugar para hablar y que lo puedan escuchar, y subirle el volumen a la radio del automóvil al finalizar su jornada de trabajo. Hemos expuesto qué es el ruido, cómo nos afecta. Vamos a verificar ahora cuáles son las medidas de control. Estas medidas de control que nosotros vamos a establecer de aquí en adelante están directamente relacionadas de acuerdo a lo que nos indica la guía técnica para la implementación de los controles en la exposición a ruido. El ruido debe ser controlado inicialmente en la fuente u origen. En caso de no ser factible, se deben implementar medidas en el camino de propagación de este, desde la fuente hasta el receptor, y en última instancia, considerar las medidas de control en el receptor. Al determinar las medidas de control, se debe tomar en cuenta la reducción de la exposición a ruido de acuerdo a la siguiente jerarquía. Las tres medidas que nos establece la guía técnica. En primer lugar, tenemos las medidas de carácter técnico, que es la eliminación de la fuente de ruido, que no siempre se puede, o bien la sustitución de la misma o bien controles de ingeniería. Luego tenemos las medidas de carácter administrativo, que son señalizaciones, advertencias, procedimientos u otro tipo de controles administrativos. Y finalmente tenemos el equipo o los elementos de protección auditiva. Vamos a revisar las medidas de carácter técnico, que son aquellas que apuntan a la eliminación de la fuente de ruido, sustitución de la misma o aplicación de controles de ingeniería para la disminución del ruido generado y transmitido por vía aérea como por vía estructural. Dentro de estas medidas, en primer lugar, está la eliminación de las fuentes sonoras generadoras de ruido. Esto obviamente no siempre es posible. Luego tenemos la sustitución o adquisición de equipamientos y maquinarias más silenciosas. Esta alternativa a veces también resulta dificultosa. Por otra parte está el diseño e instalación de cabinas, encierros o barreras totales o parciales de manera de disminuir y obstaculizar la trayectoria del ruido entre las fuentes y los trabajadores. Otra medida es el aislamiento mecánico de las trayectorias de propagación de las vibraciones de las máquinas y equipos a través de las estructuras sólidas. La transmisión de vibraciones desde las fuentes de ruido a las estructuras puede incidir en la transmisión de energía sonora a lugares apartados de la fuente, afectando a otros trabajadores que se encuentran alejados de la misma. También está el tratamiento acústico de las superficies interiores de los lugares de trabajo, en los pisos, cielo, paredes, por medio de utilización de algunos materiales absorbentes. Está la modificación de las formas de operación de las máquinas de manera que generen menores niveles de ruido. Es factible en muchas oportunidades hacer un reordenamiento y redistribución de las fuentes generadoras de ruido en los lugares de trabajo, permitiendo de esa forma disminuir el número de personas expuestas ocupacionalmente a ruido y otras medidas de control en la fuente, tales como silenciadores, splitter u otros. Aquí vemos un esquema de lo que acabamos de revisar,
donde tenemos una línea donde está la fuente generadora de energía ruidosa, ¿ya? Y el receptor. Entre la fuente generadora de ruido y el receptor hay un camino de transmisión, que es lo que revisamos en la lámina anterior, donde dice que esta energía es reflejada por el techo, ¿no es cierto? Pero también parte de la energía acústica se transmite en forma directa por el aire y algunas ondas se reflejan y transmiten por el piso de la estructura. Entonces, ¿cuáles son las formas de poder aplicar algunas medidas de control para disminuir la generación del ruido? Por ejemplo, decíamos, uno es el cambio de la máquina, que no siempre es factible. En ese caso, aquí hablábamos de un encerramiento. Entonces yo puedo confinar, poner algún biombo o alguna estructura que me permita que estas ondas no vayan hacia el receptor, ¿ya? Mediante un encerramiento, como les decía recién, o también puede ser en el caso de aquellas máquinas que tengan probabilidades de reflejar la energía a través de la vibración, instalando un montaje antivibratorio. En el caso del receptor, podemos hacer un encerramiento también, que puede ser a través de algún biombo, alguna cabina, etcétera, antes de que la onda llegue al receptor, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos que el receptor podemos actuar sobre él con la protección personal auditiva, ya sean las orejeras y tapones. También tenemos 3 medidas que están relacionadas con las medidas administrativas, que es la segregación, la rotación y disminuir la exposición. Esto apunta directamente a separar las personas de la fuente, rotarlas en los trabajos, ¿no es cierto? Y disminuir los tiempos de exposición, sacarlas del lugar donde tenemos esta fuente generadora de ruido. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas medidas de control y podemos ver, esto es en la parte urbana, ¿no es cierto? Tenemos una fuente de ruido que es un vehículo que genera una onda que va hacia una casa, o sea, una vivienda, en el que el receptor son las personas que están en su interior. Si nosotros, por ejemplo, ponemos una pantalla acústica de vegetación, que normalmente todo lo vemos en las ciudades, ¿no es cierto? Parte de la onda que, si no estuviera la pantalla, pasa directamente hacia la casa. Al instalar esta pantalla acústica, que puede ser una pantalla con vegetación o podría ser un muro, etcétera, ¿no es cierto? Parte de la onda se refleja, rebota, ¿no es cierto? Y una parte pasa por arriba y se atenúa, llegando una menor energía sonora a los moradores de esa habitación. Aquí tenemos otras medidas de control de carácter técnico, ¿no es cierto? Que son estas pantallas que se ponen normalmente en las carreteras, donde hay habitaciones cercanas, ¿no es cierto?, donde se está generando una alta energía ruidosa. Aquí podemos observar, esto es en un aula escolar, donde generalmente se produce una energía producto de la conversación, el murmullo de los alumnos, ¿no es cierto? Y tenemos en la parte superior, hay unas pantallas, ¿no es cierto?, que permiten atenuar la energía o que la energía se disperse entre uno de los recuadros que están en la parte superior y otro, en ambas fotos, ¿no es cierto? Esto hace de que la energía se disperse, que no vaya hacia el cielo y rebote toda de una, sino que se produzca una suerte de que en medio, en esos vacíos que hay entre uno y otro, parte de la energía se vaya por ahí y se atenúe, para que finalmente esto baje su nivel de presión sonora a la cual estarían expuestos los alumnos y el profesor. Aquí tenemos unos biombos, que lo que yo les decía, unos biombos que estos son movibles, que yo los puedo poner cercano a la fuente generadora de energía ruidosa, ¿no es cierto? Y los puedo mover, puedo poner varios, etc. Después tenemos acá, cuando hablábamos de los recubrimientos interiores, tenemos otra medida de carácter técnico y se refiere a los aislantes de espuma acústica tipo cartón de huevo, ¿ya? Esta espuma acústica
permite aislar, absorber los ruidos en las habitaciones, en bodegas, en estudios de sonido, salas de audio, salas de máquina, etc. Esto es fácil de instalar, simplemente se coloca en una superficie limpia y libre de humedad con algún pegamento o algunos tornillos y se puede quitar y colocar fácilmente. Las medidas de carácter administrativo, que algunas de ellas las mencionamos en la lámina anterior, dice son aquellas decisiones de carácter administrativo que inciden en una disminución de la exposición ocupacional a ruido de los trabajadores. Algunas medidas son implementación y realización de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las fuentes generadoras de ruido, puesto que el ruido emitido por estas depende en gran medida de su mantenimiento. Modificación de los métodos de trabajo que apunten a metodologías más silenciosas. Disminución de tiempo de exposición de los trabajadores. Por ejemplo, reducir el tiempo de exposición a las fuentes de ruido por medio de rotación del trabajador entre distintos puestos de trabajo, unos con menor nivel de ruido que otros, puesto que el riesgo de daño auditivo, además de depender de la cantidad de energía sonora que el trabajador recibe, también depende del tiempo diario al cual se encuentra expuesto. Otra de las medidas de carácter administrativo es implementar señalización en todas aquellas áreas o zonas críticas de forma de advertir e informar a los trabajadores de los riesgos asociados por transitar o permanecer en dicha zona. La señalización debería indicar zona ruidosa y permanecer siempre en lugar visible para los trabajadores. Otra medida de carácter administrativo es limitar en la medida de lo posible el acceso de los trabajadores a las áreas señaladas en el punto anterior. Aquellos trabajadores que no deben ingresar a una zona ruidosa no deben hacerlo por ningún motivo. Reducir a niveles aceptables el ruido en las áreas de descanso y alimentación. Finalmente, tenemos los elementos de protección auditiva, que es donde se actúa sobre el trabajador. Esta es la última medida que debemos considerar. El uso del elemento de protección auditiva por parte de los trabajadores se debe considerar como la última medida de protección, siempre y cuando no sea técnicamente factible la implementación de medidas de carácter técnico o administrativo. No obstante lo anterior, el uso de este elemento de protección auditiva también se debe considerar en las siguientes situaciones. Mientras se implementan las medidas de control recomendadas, cuando se hayan implementado medidas de control y que pese a esto aún existan riesgos residuales de daño auditivo para los trabajadores. No obstante lo que he mencionado anteriormente, estas medidas de carácter ingenieril, administrativa y los elementos de protección auditiva no van separadas, pueden ir de alguna forma mezcladas. En algunos casos uno va utilizando una medida, aunque los equipos sean menos generadores de ruido, igual uno podría ir utilizando una medida administrativa con la rotación del personal o con la segregación del personal y aún estableciendo la colocación de un biombo, por ejemplo, algo que al trabajador le llegue la menos energía ruidosa posible. Por otra parte, con respecto a los elementos de protección auditiva, es importante la selección de estos equipos, el uso, la limpieza, la mantención y el almacenamiento. En los lugares de trabajo deberá ser realizada de acuerdo a lo que establece la normativa vigente y de referencia en la materia. Los protectores auditivos son equipos de protección personal que, debido a sus propiedades para la atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en la audición para evitar que un ruido excesivo llegue al oído interno y produzca un daño. La capacitación. La capacitación denominada el derecho a saber implica que el trabajador debe ser informado sobre las consecuencias de estas exposiciones, recibiendo una formación en materia preventiva al momento de su contratación. Los trabajadores deben ser capacitados de forma de lograr un impacto en el comportamiento de estos. Esta capacitación debe tener contenidos mínimos que son los siguientes. A. Que incluya la legislación
y normativa de referencia asociada a la evaluación de la exposición ocupacional a ruido en los lugares de trabajo, los conceptos básicos de ruido ocupacional, los niveles de presión sonora equivalentes, esa tabla que vimos anteriormente que establece el decreto 594, ya con relación a los niveles de presión sonora equivalentes en los lugares de trabajo, indicando específicamente los resultados de estas evaluaciones efectuadas y la comparación con los criterios de acción y los límites máximos permitidos establecidos en la normativa legal vigente. Modos de utilización de las máquinas y equipos para reducir al mínimo la emisión de ruido, considerando además criterios de revisión y mantenimiento de estas. Las medidas de prevención y de control de ruido implementadas en los puestos de trabajo, explicitando las del tipo técnico y administrativos, aspectos que para el mismo trabajador detecte en forma precoz posibles grados de pérdida auditiva, por ejemplo, dificultad para escuchar conversaciones de otras personas o llamados telefónicos, pérdidas temporales de la audición, haber recibido comentarios respecto de los elevados niveles de voz con que conversa, existencia de pitidos en uno u otro de sus oídos. Aquí tenemos una gráfica que hace referencia a la reducción de la exposición de ruido de acuerdo a la siguiente jerarquía, que es la que mencionamos, ¿no es cierto? A, B y C, que son las medidas de carácter técnico, donde hay que eliminar, sustituir o aplicar controles de ingeniería, ¿no es cierto? Y aquí tenemos dentro de estas los encierros acústicos de la fuente, los tratamientos acústicos, hacer cabinas, ¿no es cierto? Instalar montajes antivibratorios, los apantallamientos, ¿no es cierto? La instalación de biombos que yo les mencionaba, además de la rotación de los trabajadores, que corresponde a una medida de carácter administrativo, además de las señalizaciones de advertencia y otros controles. Y finalmente, la referencia con respecto a los elementos de protección auditiva, que son los que debe utilizar el trabajador, aun cuando llegue a algunos niveles de presión equivalente sonora bajos. El trabajador es conveniente que siempre lo use para que no tenga algún daño acumulativo al fin de su vida laboral. ¿Cómo prevenir la hipoacusia? Prevenir la hipoacusia es una tarea que debe comprometer tanto a los trabajadores como a las empresas. Por una parte, los empleadores deben tomar un compromiso con la salud de los trabajadores y la gestión del riesgo. Asimismo, los trabajadores deben tener presente su responsabilidad de utilizar cuanto corresponda y durante todo el tiempo que se expongan a ruido los elementos de protección auditiva y respetar las medidas de control implementadas y todas aquellas normas de prevención que disponga la empresa. Uso y mantenimiento del protector auditivo. El proceso de uso y mantenimiento debe garantizar que cada trabajador utilice correctamente el protector auditivo que ha sido seleccionado y que los usuarios tengan conocimiento de las medidas de cuidado y mantenimiento del equipo de forma que éste conserve sus propiedades originales. Recuerde, las mejores formas de proteger la audición son evitar la exposición a sonidos fuertes, alejarse del ruido y bajar el volumen cuando sea posible. Cuando estas opciones no son posibles, los protectores de oídos, tapones de oídos u orejeras con protección auditiva pueden ayudar. ¿Qué tipo de protectores de oído existen? Se pueden encontrar tapones de oídos y orejeras con protección auditiva. Algunos ejemplos incluyen los tapones de espuma moldeables, tapones de oído premoldeados, tapones auditivos semiaureales y orejeras con protección auditiva. Debe elegirse siempre un tipo de protector de oídos que resulte cómodo y fácil de usar, de modo que lo utilice de forma correcta y en forma regular el trabajador. Los protectores de oído no bloquean todo el sonido, eso tenemos que tenerlo bien presente. Lo importante es que estos sean usados correctamente. Debe elegirse protectores de oído que le permitan comunicarse bien en un entorno ruidoso para que no tengan que quitárselos durante la conversación. Incluso el quitarse los protectores de oído brevemente en un entorno muy ruidoso pone en riesgo su audición. Aquí vamos a ver los tipos de protectores. En primer lugar, los tapones de oídos son dispositivos que se colocan directamente en el conducto auditivo. Tapones de espuma moldeables están hechos de espuma suave,
una vez insertados en el oído, estos se expanden para llenar cómodamente el conducto auditivo. Están diseñados para un solo uso, pero pueden volver a usarse si están limpios y aún se expanden por completo a la forma que tenían cuando eran nuevos. Debemos considerar que estos tapones moldeables, estos tapones desechables, normalmente conocidos, nos protegen al colocarnos en el conducto auditivo. Sin embargo, no debemos olvidar, con relación a lo que vamos a ver enseguida, que son las orejeras, que no nos protegen en la parte del lóbulo, ¿no es cierto?, que parte de la onda expansiva se transmite por acá. Esa es la diferencia que nosotros tenemos cuando nos ponemos estas orejeras que nos cubren toda la parte auricular. Las orejeras cubren por completo el pabellón auditivo mediante sus almohadillas de espuma. El revestimiento interior absorbe el sonido transmitido a través del armazón diseñado. Que una orejera sea más o menos eficaz y que atenúe mejor o peor el ruido dependerá en gran medida del tipo y forma del almohadillado y del ajuste que se haga a la cabeza del trabajador, pero habrá que tener en cuenta los datos de atenuación que nos entrega el fabricante. ¿Cómo cuidar los elementos de protección auditiva? En general, esto es algo que nosotros normalmente no somos muy amigos del cuidado de nuestros elementos de protección personal. Sin embargo, estos elementos son diseñados de una determinada forma y deben tener ciertos cuidados. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Seguir siempre las instrucciones de uso incluidas en los protectores auditivos para ajustarlos, limpiarlos, almacenarlos y sustituirlos. En las líneas generales, debe sustituir los protectores auditivos cuando se dañen o dejen de proteger de forma eficaz al no generar un sellado adecuado de este. ¿Qué debe hacer la empresa? En primer lugar, y lo más importante, es identificar el riesgo. Cuando se haya identificado este riesgo, habrá que establecer una serie de medidas que se deben llevar a cabo para buscar soluciones dirigidas a eliminarlo o reducirlo. En segundo lugar, está la reducción o eliminación del riesgo. Una vez identificado el riesgo, tenemos que implementar la reducción o bien la eliminación. Los riesgos derivados de la exposición al ruido se deben eliminar en el origen, en la fuente, o se deben reducir al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de las medidas de control del riesgo en su origen. La reducción de estos riesgos se basa en los principios generales de prevención que establece la guía técnica y debe tener especialmente en consideración lo siguiente: que los métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido, la elección de los equipos de trabajo adecuados que generen el nivel más bajo posible de ruido, la concepción y disposición de los espacios y puestos de trabajo, la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo con el objetivo de reducir al mínimo la exposición a ruido. Reducción del ruido ambiental, por ejemplo, por medio de pantallas, como lo vimos, como los ejemplos que mostramos, ¿no es cierto? Pantallas, ya sea muros, biombos, pantallas vegetales, cierres, recubrimientos con material acústicamente absorbente o reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos. Programas apropiados de mantenimiento de los equipos de trabajo, del espacio de trabajo y de los puestos de trabajo. La organización de la actividad laboral, limitación de la duración y la intensidad de la exposición y ordenación adecuada de los tiempos de trabajo. Luego tenemos la evaluación. La empresa debe realizar una evaluación basada en la medición de los niveles de ruido a los que están expuestos los trabajadores en los lugares de su trabajo y en los cuales puedan verse niveles de ruido que sobrepasen los valores superiores de exposición y que afecten su salud. En función de estos resultados obtenidos, se deberá implementar controles que permitan a los trabajadores desempeñar sus actividades en un lugar seguro para su salud. Luego tenemos
la implementación de un programa donde estén consideradas las medidas de carácter técnico y administrativos. Cuando se sobrepasen valores superiores de exposición que generen riesgo para la salud del trabajador, la empresa debe establecer y ejecutar un programa de medidas de carácter técnicos y o administrativos que es necesario integrar en la planificación de sus actividades preventivas destinado a reducir la exposición al ruido. Finalmente está la entrega de los elementos de protección auditiva y el uso obligatorio de estos elementos. Si no hay otros medios de prevención de los riesgos derivados de la exposición al ruido, se deben poner a disposición de los trabajadores para que los utilicen. Los protectores auditivos individuales, apropiados y correctamente ajustados. Luego de estas medidas implementadas productos del programa de trabajo, ¿no es cierto?, con relación a la exposición a ruido, está la vigilancia de la salud. Esta vigilancia corresponde a evaluaciones y exámenes médicos periódicos orientados a la detección precoz de efectos o daños en la salud por exposición a factores de riesgo de enfermedad profesional en los trabajadores que se encuentren expuestos o que estuvieron expuestos a ruido. Cuando la evaluación de riesgos ponga de manifiesto la existencia de un riesgo para la salud de los trabajadores, el empresario deberá llevar a cabo una vigilancia de la salud de los trabajadores mencionados y estos se deben someter obligatoriamente a ellos. Es necesario hacer una reevaluación del puesto de trabajo. La evaluación y la medición del ruido se deben programar y efectuar a intervalos apropiados y como mínimo cada año en los puestos de trabajo en que se sobrepasen los valores superiores de exposición que generen un riesgo o cada 3 años cuando superen los valores inferiores de exposición que generan riesgos a la salud. ¿Qué debe hacer el trabajador? Así como el empresario tiene sus obligaciones, el trabajador también tiene las propias de él. El trabajador será responsable de cumplir con lo señalado en el sistema de gestión, en los procedimientos de trabajo, las medidas preventivas, capacitaciones y colaborar cuando se le realice la evaluación del puesto de trabajo, asistir a los exámenes del programa de vigilancia médica y dar aviso de cualquier anomalía que detecte en sus labores habituales en relación a dicho riesgo. ¿Cómo se debe medir el ruido? La elección de la estrategia de medición supone la planificación de las mediciones respecto al tiempo de duración, la elección de la jornada o jornadas, los periodos de la jornada que se quieren cuantificar, los trabajadores a quienes se efectuará la medición y los instrumentos que se utilizarán. Para medir el ruido se pueden utilizar sonómetros, sonómetros integradores y dosímetros personales, medidores personales de exposición sonora. Los dosímetros personales se utilizan cuando el puesto de trabajo implica la movilidad del trabajador y el establecimiento de tiempo y localización del trabajador es prácticamente imposible, por ejemplo, en trabajos de mantenimiento o en general cuando la variación del nivel de ruido es muy elevado o no se puede predecir a lo largo de la jornada. El dosímetro lo llevará el trabajador y se colocará de manera que el micrófono se mantenga a unos 10 centímetros del canal de entrada de la oreja, preferiblemente en la más expuesta, y a 4 centímetros por encima del hombro. El cable debe estar sujeto de manera que la influencia mecánica o la ropa no puedan dar resultados erróneos, es decir, que no hagan interferencias. Antes de realizar las medidas, los aparatos se deben comprobar y ajustar, y si es necesario, con el calibrador acústico. Los sonómetros o sonómetros integradores se deben comprobar mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición o serie de mediciones. Las mediciones se deben realizar preferentemente en ausencia del trabajador. Se colocará el micrófono en el lugar que ocupa habitualmente a la altura de la cabeza. Si no es posible que el trabajador abandone el puesto de trabajo,
el micrófono se situará a una distancia aproximada de entre 10 y 40 centímetros del pabellón auditivo externo, buscando el punto de más recepción. Me despido agradecido por tu participación en esta actividad y esperamos que esto sea de beneficio y apliques lo aprendido para que protejas tu salud y la de todos quienes se encuentran expuestos a este riesgo. Ferronor agradece tu tiempo y te invita a seguir y cumplir las normas de seguridad y salud laboral para tu cuidado y el de todos. Visita ferronor.cl